Llega septiembre, nos vamos a empezar a correr de las afecciones respiratorias, lo que trae el frío, lo que traen los virus, que parece que han recrudecido y mucho. Pero no es así, todavía estamos afectados. Si no es faringitis, es laringitis, si no es una gripe, si no es COVID. Es así, lo saludamos, doctor Treco, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Héctor. Un gusto estar con ustedes. Bien. Y es así, este cambio. Ahí tenemos un inconveniente que ya lo vamos a solucionar, tiene que ver con su micrófono, seguramente, doctor, para poder conversar. Decíamos, es así al punto que si hablamos específicamente de lo que es coronavirus, el aumento es exponencial. En el país, en las últimas 3 semanas, el aumento ha sido del 200% de la cantidad de casos. La mayoría gracias a la vacuna sin necesidad de internación, la mayoría es un paciente ambulante con las limitaciones para evitar más contagios del caso, pero esto también. Pero hay otras afecciones que también algunos neumólogos dicen que han recrudecido. Se han dado en este año mayor cantidad de casos de faringitis, derivaciones de bronquiolitis también en los más chicos, y lo seguimos charlando con el doctor Treco, esperemos haberlo recuperado. Doctor, ahora lo escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es así como decís vos, digamos, el cambio climático que está ocurriendo en el mundo y que no está exento para nada Argentina, lo estamos viviendo. Pasamos un mes de julio y agosto que tuvimos días que parecían que eran de verano con 32, 33 grados, y ahora en septiembre, que teóricamente el frío tendría que empezar a disminuir, ha recrudecido, pero tenemos días intercalados donde la temperatura asciende rápidamente. Eso ha posibilitado que, bueno, entre el frío, por un lado, la gente que se descuida y está desabrigada, y las reuniones en conglomerado y días de calor después, que los virus respiratorios y las bacterias que producen infecciones respiratorias altas se estén mostrando como nunca. Sí, Yo les diría que nosotros en la asistencia pública el 60% de las consultas están en relación con cuadros respiratorios. el 60% de las consultas. Bueno, ahí hay un dato interesante. ¿Extremos como la neumonía o estamos hablando de situaciones más de vías aéreas superiores? No, lo que más vemos son situaciones de vías aéreas superiores, pero que muchas veces en pacientes que son grupos de riesgo y que no se han vacunado pueden evolucionar a neumonías. Sin ir más lejos, por citar un ejemplo, hace 2 semanas vimos un joven de 45 años que es grupo de riesgo por una enfermedad crónica que tiene, que no se había vacunado contra la gripe, estuvo 48 horas de un síndrome gripal habitual y después evolucionó con una neumonía bilateral por gripe A, que por suerte la gripe A tiene un tratamiento específico con el oseltamivir, se lo trató y evolucionó satisfactoriamente. Pero hay que tener mucho cuidado porque estas laringitis, faringitis, amigdalitis, no tratadas correctamente a tiempo, pueden evolucionar a cuadros Ahí, de vías inferiores. en eso quiero que desarrolle un poco más, doctor, porque por ahí terminamos relativizando. Che, es un virus, no, bueno, ya se me va a pasar, me tomo un té con limón, estirás la situación y lo que en principio es una laringitis, una faringitis, usted me dice que se puede transformar en algo más complejo como bronquiolitis o directamente una neumonía. De hecho, la mayoría de las infecciones del tracto respiratorio inferior parten a punto de partida de infecciones del tracto respiratorio superior que no fueron bien tratadas. Otro tema que hay que tener en cuenta es que hay mucha gente que deambula por la vida con respiración bucal. Y en realidad nosotros necesitamos respirar por la nariz, porque la respiración por la nariz tiene una importancia fundamental en el calentamiento que requiere el aire que respiramos hasta llegar a nuestros pulmones. Nosotros respiramos aire a veces a una temperatura ambiente de 8 grados, pero cuando llega a nuestros pulmones tiene que llegar prácticamente a 36, 30 grados. Ese calentamiento se da a través, en parte importante, por el flujo turbulento del respirar a través de las narinas de la nariz, que es otro tema a tener en cuenta. Sí. Y por supuesto, y fundamental, los grupos de riesgo que estén vacunados contra la gripe y contra COVID, ¿no? Ahora, ¿será una sensación, bueno, en lo empírico uno tiene la sensación de que
lo que está ocurriendo ahora con la demanda de la cantidad de gente con diferentes afecciones respiratorias, uno lo toma en el comparativo y es muy difícil porque si nos retrotraemos en años anteriores nos estábamos cuidando mucho más, barbijo de por medio, a la hora de toser, a la hora de la limpieza de manos, era todo un conjunto de cosas que nos llevaban a alejarnos también de esas afecciones. Así que en realidad lo que hemos entrado en la nueva normalidad de estas afecciones. Totalmente, totalmente, que por eso parece magnificado porque venimos Claro. de 2 años que nos cuidamos tanto que, digamos, si no era COVID, no existían otro tipo de Ujú. afecciones. Antes de cerrar, doctor, un consejo. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? ¿Ante qué situación vamos al médico? Te levantaste congestionado, te empezó a doler la garganta. ¿El indicativo sería levantar temperatura o voy antes? No, a veces hay pacientes, por ejemplo, los pacientes añosos suelen no hacer fiebre Ajá. y el dolor de garganta cuando llegan ya tienen placas bacterianas instaladas y requieren de un tratamiento antibiótico que con las primeras 24 horas, 48 horas de antibiótico el paciente ya está distinto y cambió. Así que cualquier paciente que tenga un cuadro respiratorio lo bueno es consultar, para eso están las guardias médicas Ujú. que existen de 24 horas, ¿no? Bien. Doctor, ha sido muy atento con nosotros, como siempre. Que tenga una buena noche. No, buenas noches y gracias a ustedes. Abrazo.